Siempre en muchos cálculos de ingenierías para el diseño de procesos, evaluación de procesos, muchas veces se requiere conocer algunas propiedades de los fluidos, por ejemplo, la entalpía. Seguramente ustedes en su curso de balance de materia y energía, en algún momento han utilizado la entalpía, ¿no? Para hacer un balance de energía necesitan la entalpía de la corriente de entrada, la entalpía de la corriente de salida, ¿verdad? La entalpía es una de las propiedades más utilizadas dentro de los cálculos de procesos, pero no es la única. Hay otras propiedades como por ejemplo la energía interna, que también se utiliza bastante, por ejemplo, en procesos de sistemas cerrados, como por ejemplo los motores de combustión. La entropía para evaluar la viabilidad de un proceso, si es que realmente el proceso se puede o no se puede desarrollar. Y otras propiedades más como la energía libre de Gibbs, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos mezclas? Mire, vamos a suponer que usted tiene una mezcla solo de dos componentes, pero lo vamos a proyectar luego a sistemas multicomponentes, ¿ok? Mira acá, imagine que usted tiene un sistema formado por dos componentes. Y voy a considerar que esta mezcla se comporta como gases ideales. Ya, usted ahí está haciendo una suposición. Por ejemplo, el aire. El aire, oxígeno y nitrógeno, principalmente, ¿no? Tiene otros componentes, pero vamos a suponer que solo tiene oxígeno y nitrógeno. Y usted quiere hacer algún cálculo relacionado con aire, para calcular la corriente de aire, lo que sea. Entonces voy a asumir que el aire es una mezcla de gases ideales, ¿ve? Entonces usted hace una suposición. Si usted hace esa suposición, usted está diciendo muchas cosas. Está diciendo que las moléculas que conforman la mezcla no interactúan entre ellas. O sea, no hay interacción 1-1, no hay interacción 2-2, no hay interacción 1-2, no hay nada de interacción. Es más, está diciendo que las moléculas ni siquiera tienen volumen. Todo eso está diciendo usted cuando dice que un sistema son gases ideales. Ojo, es válido, ¿eh? No estoy diciendo que eso sea incorrecto. Muchas veces esa suposición es correcta los resultados que uno obtiene no son muy equivocados. Si usted tiene un sistema que considera que es una mezcla de gases ideales, entonces la entalpía de esa mezcla estará dada por esta ecuación, el promedio ponderado en función a la composición de las entalpías de cada uno de los componentes, pero asumiendo que cada uno de los componentes es un gas ideal. Esto ya usted tendrá que ver cómo lo calcula la entalpía de cada uno de los componentes como gas ideal. Lo multiplica por su fracción molar, lo suma todos y ya tiene el de la mezcla. ¿Qué hay de la entropía? Bueno, para el caso de la entropía de una mezcla de gases ideales, tendría que aplicar esta ecuación que está aquí, donde usted necesita la entropía de cada uno de los componentes como gas ideal, restado con este término que depende de la composición. En el caso de la energía libre de Gibbs de una mezcla de gases ideales, bueno, estará dado por esta expresión que está acá. ¿Qué pasaría si usted considera que su mezcla no está formada por gases ideales, sino su mezcla es una solución ideal? Cuando usted dice eso, está diciendo que en la mezcla existen interacciones 1-1, existen interacciones 2-2, pero no interacciones 1-2. En ese caso, ¿a qué será igual la entalpía de la mezcla considerada como una solución ideal? Es igual al promedio ponderado con la composición de las entalpías de cada uno de los componentes como fluido puro. Esto que está acá no es igual a este que está aquí, necesariamente. Esto es la entalpía del fluido puro. Y esto puede ser aplicado tanto para gases como para líquidos. Esta es la entalpía como fluido puro. Este término tiene que contener las interacciones 1-1, por ejemplo. La entalpía 2 tiene que contener la interacción 2-2. Es diferente, no es igual. Aquí siempre no hay interacción, solo son gases ideales y punto. En el caso de la entropía de una solución ideal, pues bueno, estaría dado por una expresión así como ven aquí. Si se dan cuenta, es similar, no es igual, es similar a de los gases ideales. La única diferencia es que aquí se trabaja con propiedades de gases ideales, mientras que aquí se trabaja con propiedades de fluidos puros. Esta es una mezcla líquida de metanol con dimetilamina, entonces necesito acá la entalpía líquida del metanol, la entalpía líquida de la dimetilamina. Con esas dos entalpías de fluidos puros líquidos y la fracción molar obtengo la entalpía de la solución ideal. Y algo similar con la entropía y con la energía libre. Ambos casos son representaciones que nosotros hacemos de un sistema real, bueno.
Y ninguno de los dos es necesariamente un sistema real, pero sí son aproximaciones. Por ejemplo, cuando usted trabaja con aire atmosférico, hacer esta suposición no está mal, es correcto y siempre se hace y está bien y los resultados que uno obtiene son muy próximos a lo real, siempre y cuando la presión sea baja. Aquí, hacer la suposición de esto también no está mal. Por ejemplo, una mezcla de hidrocarburos, mezcla propano con butano. En esos casos, usted puede hacer esa suposición, usted puede considerar que la mezcla butano-propano se comporta como una solución ideal. Sí, correcto, y los resultados son bastante buenos, está bien, eso no está mal. Estaría mal que usted diga, voy a considerar mi mezcla propano-butano, pero voy a asumir que ese propano y ese butano son gases ideales. Ya, eso sería incorrecto, ¿no? Claro, estamos suponiendo que la mezcla de propano y el butano está en fase líquida, no es gas licuado, ¿no? No está en estado gaseoso. Entonces, si usted a la mezcla, y usted no va a decir, bueno, voy a asumir que son gases ideales, no, pues incorrecto. Ahí sí podría usted decir, ya, voy a asumir que son una solución ideal. Esto sí, correcto, válido, porque el propano y el butano son moléculas muy parecidas. Y al ser moléculas muy parecidas, el concepto de solución ideal se ajusta bastante bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si usted tiene un sistema en donde no se ajusta el concepto de gas ideal y no se ajusta el concepto de solución ideal? Por ejemplo, cloroformo con etanol. Pues esa mezcla no se comporta de manera ideal. Es decir, en esa mezcla la interacción 1-2 es muy importante. Influye mucho sobre la propiedad de la mezcla. Ya, entonces en ese caso hay que tener en cuenta otros conceptos. Y a eso nosotros le llamamos un fluido real o una solución real. Cuando digo real, no estoy diciendo que esa es la realidad así como estoy planteando, sino es una aproximación más cercana a la realidad. Y en esa aproximación más cercana a la realidad, ya tomo en cuenta la interacción 1-2, que es la que pueden ver ustedes en el diagrama. Ya no solamente hay interacción 1-1, también hay interacción 2-2 y también hay interacción 1-2. ¿Qué cosa es una propiedad residual? La diferencia que hay entre el valor de la propiedad real del fluido menos el valor de la propiedad de ese fluido, de esa mezcla, suponiendo que esa mezcla se comportase como gas ideal. Esa es una propiedad residual. ¿Y qué es una propiedad de exceso? Es la diferencia que hay entre la propiedad real de la mezcla menos la propiedad de la mezcla, suponiendo que esa mezcla se comporte como una solución ideal. No son iguales, estos dos términos no son iguales, y está acá, la diferencia está aquí. Esta es una mezcla de gases ideales y esta es una mezcla ideal. Este M vendría a ser la propiedad real, o al menos lo que nos podemos acercar más a la realidad de esa propiedad, ¿no? Si yo quisiese hallar, por ejemplo, la entalpía de esta mezcla y quiero tomar en cuenta la interacción 1-2 porque sé que es importante, sé que no la debo despreciar, entonces yo podría hacer uso pues de alguna de estas dos ecuaciones. Si uso la primera, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que despejar este m, ¿no? Porque este es el valor de la propiedad real. Entonces este pasaría sumando, correcto. Entonces, usted para calcular la entalpía de la mezcla real, ¿qué necesita? La entalpía de la mezcla como gases ideales. Eso lo puedo calcular de aquí. ¿Y cómo calculo esta propiedad residual? Por ejemplo, la entalpía residual de una mezcla multicomponente está dada por esta ecuación. ¿Y qué vas a necesitar para resolver esta ecuación? En principio, acá hay una derivada y luego tienes que integrarlo. Bueno, necesitas una ecuación de estado. Una ecuación de estado que represente a toda la mezcla. Por ejemplo, puede ser, si quieres, Penrose-Robinson, pero que represente a toda la mezcla. Es decir, es un Penrose-Robinson que tiene incluido reglas de mezcla. O sea, donde está incluido la composición de la mezcla. Tendrías que derivarlo con respecto a la temperatura. Y una vez derivado con respecto a la temperatura, tienes que integrarlo respecto al volumen molar. Y ya tendrías esta entalpía residual de la mezcla. Y eso lo reemplazas acá. Y como ya tienes el de la mezcla como gas ideal, lo sumas y ya tendrías una aproximación, al menos más cercana a la propiedad real de la mezcla. ¿Y por qué digo una aproximación? Porque cuando tú calculas la propiedad residual, estás usando una ecuación de estado. Y la ecuación de estado es una aproximación. Penrose-Robinson es una aproximación.
Muy buena, por supuesto que sí, en la mayoría de los casos, no en todos. Pero hay otras ecuaciones que pueden ser mejores. No existe la ecuación exacta, la perfecta, eso no existe. Hay ecuaciones que son muy buenas para hidrocarburos, pero son muy malas para alcoholes. Hay otras que son muy buenas para alcoholes, pero muy malas para refrigerantes. Hay unas que son muy buenas para refrigerantes, pero muy malas para gases inorgánicos. Dependiendo de qué tan robusta sea la ecuación de estado, usted va a poder hacer cálculos ya relacionados con otras propiedades, como por ejemplo la entalpía. En el caso de la entropía, igual, mire, ¿ve? Acá tiene usted que derivar y aquí se parece mucho, ¿no? Si usted deriva, esto ya lo tiene para aquí también. La entropía residual. Combina la entropía residual con la entropía de gas ideal de la mezcla y va a tener la entropía. También mucho va a depender de la regla de mezcla. Mucho va a depender del parámetro de interacción binaria, el K y J. ¿Y eso cómo se obtiene? De datos experimentales. Entonces todo eso va arrastrando. Y en cada uno de esos puntos, es decir, del K y J, de la regla de mezcla, de la ecuación de estado, cada uno de esos puntos va agregando un poco de error. El K y J tiene error. La regla de mezcla tiene error. La ecuación de estado tiene error. El error se va sumando, se va sumando. Y al final, cuando llega a este nivel, hay un error un poquito más grande, ¿no? Pero esas son las herramientas que tenemos, pues. Ojo, y esto de aquí se aplica bastante bien cuando, por ejemplo, usted tiene un sistema real en fase gaseosa. Pero ¿qué pasaría si su sistema estuviese en fase líquida? ¿Puedo utilizar esta misma ecuación, esta es la primera que está acá, o sea, el concepto de propiedad residual? Sí, sí puedes usarlo. Pero ¿sabes qué va a ocurrir? Si tú utilizas esto de aquí, o sea, esto, las propiedades residuales, junto con la del gas ideal, para estimar una propiedad de un líquido, de una mezcla líquida, lo puedes hacer, sí. El detalle está en que la ecuación de estado que vas a utilizar, porque vas a tener que utilizar una ecuación de estado, tiene que dar buenos resultados en la fase líquida. Si usted recuerda, las ecuaciones de estado cúbicas, como la de Penrose-Robinson, puede predecir la fase gaseosa y también puede predecir la fase líquida. Cuando digo que puede predecir, me refiero a que usted puede calcular la densidad de un gas y la densidad de un líquido, si es que usted da la temperatura y la presión. ¿Ok? Pero resulta que las ecuaciones de estado, si bien es cierto, predicen la fase líquida, pero esas predicciones no son tan buenas. Cuando digo que no son tan buenas, me refiero porque tienen un 10% de error, un 5% de error. No es que tienen 200% de error, no. O sea, dan valores, pero no tan exactos. Siempre se alejan un poquito. Porque 10% es un número bastante grande. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que usar esto para la fase líquida tal vez, digo, no estoy diciendo que tal vez no sea el mejor camino. ¿Qué pasa si ahora tengo una mezcla en fase líquida? Bueno, en ese caso es preferible utilizar las propiedades de exceso. Recuerde que una propiedad de exceso se puede obtener también a partir de esta ecuación. Fíjese, esta es una sumatoria en donde se requiere la composición de la mezcla y, a ver, ¿qué vendría a ser esto? La propiedad molar parcial de exceso del componente I que conforma la mezcla. Propiedad molar parcial de exceso. En el caso de la entalpía molar parcial de exceso del componente I, usted lo puede obtener a partir de los coeficientes de actividad. Si usted conoce el coeficiente de actividad del componente que forma parte de la mezcla y lo deriva con respecto a la temperatura, entonces usted tendría esta entalpía molar parcial de exceso del componente I. Y ya podría usted reemplazarlo aquí y tendría la propiedad molar de exceso de toda la mezcla, que lo suma con la propiedad molar de la solución ideal y tendría la propiedad molar de la mezcla. Para el caso de la energía libre de Gibbs, bueno, sería solo esta ecuación que está aquí. Y de la entropía, utilizando estos dos. Este concepto de propiedad de exceso, usted también podría aplicarlo a la fase gaseosa, ¿eh? O sea, nada impide que no se pueda utilizar en la fase gaseosa. El único detalle sería que estos coeficientes de actividad pues estarían representando a la fase gaseosa. Y los modelos que tenemos de coeficientes de actividad, por ejemplo NRTL, Wilson, Uniquark, Unifac y hay otros más, se aplican es como que se han desarrollado, se han obtenido más que todo para la fase líquida, no para la fase gaseosa. Conceptualmente se puede utilizar para la fase gas, pero lo recomendable es utilizarlo solo para la fase líquida porque los modelos de actividad, o sea, de coeficientes de actividad, están dados para la fase líquida. Entonces fíjense que acá tenemos herramientas
para poder determinar propiedades de mezclas multicomponentes, tanto en fase gas como en fase líquida. Ambos, o sea, el camino de las propiedades residuales o el camino de las propiedades de exceso, ambos pueden ser aplicados para cualquiera de las dos fases. Son diferentes caminos termodinámicos que existen para calcular propiedades. Cualquiera puede ser usado para la fase gas, para la fase líquida o incluso hasta para la fase sólida. El detalle está en que usted tenga los modelos necesarios que representen a cada una de esas fases. ¿A qué me refiero a los modelos? Si usted utiliza propiedades residuales, entonces que la ecuación de estado que va a utilizar de buenos resultados en aquella fase en donde usted lo va a aplicar. Y generalmente las ecuaciones de estado dan buenos resultados principalmente en la fase gaseosa. En la fase líquida también, pero mejores en la fase gaseosa. Por eso es que mejor es aplicar las propiedades residuales a la fase gaseosa. Por otro lado, los coeficientes de actividad, los modelos que existen de coeficientes de actividad están más orientados hacia la fase líquida. Por eso es que es preferible utilizar las propiedades de exceso en la fase líquida.